Vamos a empezar a grabar y vamos a empezar a compartir la clase. Ya, vamos. Dice esta clase, como ya habíamos hablado, que estábamos viendo, ¿cierto? Estábamos hablando sobre la interpretación y vimos la clase número 1, interpretación de textos literarios. La clase número 2 trabajamos los textos no literarios y en función a la forma de ustedes de responder, ya, porque falta mucho que ustedes se suelten en cuanto a la redacción. Hay muchas ideas, ya, no están separadas, y en función de eso vamos a hablar sobre la idea, la relación entre ideas, ya, idea principal, idea secundaria. ¿Ya? Que tenga sentido lo que estoy diciendo, porque yo no lo estoy entendiendo cuando los leo, ¿ya? No entiendo su respuesta. Entonces, para esto, en la primera clase vamos a tratar de solo identificar idea principal, el tema, idea principal e idea secundaria. Y la próxima clase ya vamos a empezar a redactar, ¿ya? Por eso el objetivo de la clase se llama extraer el tema, idea principal y secundaria de diversos textos. Ya. La idea, ya miren, vamos a ver esta como actividad de idea, actividad inicial que dice, observa la siguiente imagen y responde, ¿a qué hace alusión? ¿Qué significará? ¿Qué será esta imagen? A una lluvia de ideas. Eso, a la lluvia de ideas, ¿cierto? Como dice María Ranger. Por ejemplo, aquí dice, sin mal olor, hilo dental, buen cepillado, flúor, enjuague, diente sano, buena dieta, sin PDB, chequeo regular, sonrisa perfecta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos distintas ideas, pero tienen que tener alusión a algún tema principal, ¿cierto? Y debe tener... A los dentistas. Exacto, debe tener algo que ver con los dentistas, ¿cierto? O el cuidado de los dientes, algo así, ¿cierto? Ese debe ser como el tema. Si nosotros leemos O con la los idea... nutricionistas. ¿Nutricionista dice usted? Ah, no, porque habla de hilo dental. Ya, pero tiene que ver con el cuidado de la salud bucal, algo así. Ya, vamos a continuar. Entonces, para tener en cuenta, vamos a hablar sobre la idea principal y la idea secundaria. Es como cuando nosotros le decimos, lea el texto y destaque las ideas principales. Y uno no sabe en realidad qué tiene que destacar porque no entiende, ¿ya? Entonces la idea es y también esto sirve como una estrategia también de aprendizaje el día de mañana que ustedes tengan que leer y saben qué es lo principal y qué es lo importante y qué es lo no importante, ¿ya? Entonces dice que las ideas principales y secundarias de un texto está constituido por... Lo que pasa es que un texto está constituido por párrafos, ¿cierto? Hay distintos tipos de párrafos. Y normalmente en cada párrafo se puede distinguir una idea alrededor del cual está organizada la información. Entonces, cada vez que yo leo un párrafo, cada párrafo tiene una idea principal y lo demás son ideas secundarias. Acompañan a, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Vamos a ir a verlo, sí, en forma física para que lo entiendan. Sabemos entonces que los párrafos, ¿cierto? Es una unidad gráfica donde se separan por un punto aparte. Vamos a mostrar al tiro inmediatamente. Entonces aquí tenemos, este es un párrafo, ¿cierto? Aquí tenemos el título, aquí tenemos un párrafo, 2 párrafos, 3, 4, 5 párrafos, ¿ya? Y lo que estaba diciendo esto de la idea principal y la idea secundaria es que cada párrafo tiene una idea principal, ¿ya? Algo que es más importante y una idea importante y lo demás lo complementa, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, que ahí en los párrafos tenemos un párrafo que siempre nos va a introducir al tema. En el caso que es un artículo científico, en el párrafo de introducción nos debería decir qué es, ¿ya? ¿Qué es la idea, qué es un artículo científico, ¿ya? El artículo científico es, y nos va a decir, y después va a decir, dice, es una forma original escrita y publicada que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos, experiencias que se basan en hechos y conocidos. Ya, ahí nos dijo qué es. Y luego dice su finalidad. A eso es una idea, estamos complementando lo que ya dijimos que es. Luego nos habla sobre el desarrollo. Entonces aquí van a ser solo informaciones que van a complementar qué es el artículo científico. Por ejemplo, ahí dice, está escrito que comunica por primera vez los resultados,
Luego dice, hay dos tipos de artículos científicos. Después dice, ¿cómo? Que hay otro nombre de artículo científico. Por acá dice, ¿cuál es el objetivo del artículo científico? Que nos está complementando la idea de que, ¿qué es un artículo científico? Y finalmente, el último párrafo siempre va a ser de conclusión, que nos va a hacer como un resumen de lo que ya se dijo y nos va a decir como en conclusión, el artículo científico está, Ya, ve lo mismo que le acabo de decir. La introducción, el párrafo de introducción siempre nos va a presentar el tema y nos va a decir como la idea principal de qué trata. Luego en el desarrollo van a explicar detalladamente, por ejemplo, en el primer párrafo podríamos decir los artículos científicos son muy importantes, pero después en el desarrollo podemos decir por qué son importantes. Vamos a desarrollar las ideas que ya dijimos. ¿Ya? Y en la conclusión vamos a decir esta síntesis y qué es. Ya lo vamos a dejar hasta ahí porque nos quedan 15 minutos. Ya, ahora nos vamos a ir a lo que nos compete principalmente, que es la idea principal y la secundaria. Ya, entonces la cosa es así, o la cuestión. La idea principal es la información central alrededor de la cual se presentan de las demás ideas del texto, ¿ya? Es decir, es el tema del texto. Para detectar la idea principal del texto, lo que debemos preguntarnos o preguntarle al texto, es decir, ¿de qué se trata el texto? Eso es lo que le tenemos que preguntar al texto para saber de qué se trata, ¿ya? Y luego tenemos las ideas secundarias, que corresponden a las ideas que entregan información adicional, ¿ya? Por ejemplo, si digo, por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando acá del artículo científico, o podemos hablar de la pandemia, ¿cierto? Ya, la pandemia, nuestra idea principal podría ser el COVID o SARS, eh, ha sido una de las principales causas de que la economía no esté funcionando. Mi idea principal. Esa es mi afirmación, eso es lo que acabo de decir. Y yo para complementar esa idea secundaria, digo el por qué. ¿Ya? Porque las medidas sanitarias han provocado que los trabajos que sean de índole ventas no sean tan efectivas por el contacto con la población, y etcétera. Voy complementando esta información. Esa es la idea secundaria, ¿ya? Es mi complemento, ¿ya? La idea es que a veces este complemento no es tan importante, solamente para añadir o a veces para agrandar el párrafo, ¿ya? Es para agrandar nuestra idea. ¿Ya? En el caso de que ustedes escribieran una respuesta, les puedo preguntar ¿qué ha producido la pandemia en ustedes? Ustedes me pueden escribir, la pandemia me ha producido comodidad. A algunos les gusta esta situación de pandemia, ¿ya? Comodidad, coma. Y ahí yo agrego ideas, porque me gusta estar en mi casita, me gusta tener clase online, coma. Y sigo añadiendo ideas. O es como escribir, voy a ir a la feria. Esa es mi idea principal, coma. Porque voy a comprar papas, cebollas, manzanas, me voy a comer un bote con huesillo y voy agregando ideas, pero en realidad lo que voy a hacer es ir a la feria. ¿Ya? Esa es la idea. La idea principal de qué se va a tratar lo que yo voy a hablar, mientras que la idea secundaria son solamente ideas que nos entregan información adicional. A veces son ejemplos, como dice acá, a veces son explicaciones, a veces son aclaraciones respecto a la idea principal. Las ideas secundarias nos sirven para apoyar nuestra idea principal y por eso siempre son más de una. Para detectar la idea secundaria, la idea es que ustedes pregunten al texto qué se dice o se comenta acerca del texto. Y ahora vamos a ver la estrategia de cómo identificar esto. La idea es que ustedes siempre lean un texto comprensivamente. Luego, identifiquen el tema de que van a hablar, el tema, la idea central. ¿De qué habla el texto? Luego vamos a identificar la idea principal. ¿Qué se dice acerca de este tema? Luego dice identificar la idea secundaria.
¿qué información específica de la idea principal se entrega en el párrafo? Y 5, interpretar el propósito comunicativo del texto. Recuerden que ese es nuestro objetivo de nuestras clases anteriores, siempre han sido identificar el propósito comunicativo del texto, en textos literarios y no literarios. Ya, vamos a ver el ejemplo acá. Nuestro primer paso de la estrategia siempre fue leer comprensivamente, así que vamos a leer el texto y vamos a ver cómo se aplica esto. Dice, los gatos son animales mamíferos carnívoros domésticos. Se desconoce el momento exacto en que se produjo la proximidad del gato con el hombre, pero se sabe que ya convivía con este en la antigua Babilonia y en el Egipto faraónico, pues numerosas obras de arte pictóricas ya lo representaban como un animal conocido y familiar. Es más, en estas primeras culturas estaba asociado a las divinidades y el mundo de lo desconocido, ya que se creía que actuaban como una especie de mensajeros entre el hombre y los dioses. Se supone que esta condición mágica se transmitió a lo largo del tiempo para asentar la creencia popular medieval que vinculaba a los gatos, en particular los negros, con las brujas. Aquí tenemos este texto. Entonces el primer paso decía, lee comprensivamente. Lo acabamos de hacer. Y nuestro segundo es identificar el tema. Y nos vamos a preguntar al texto, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla el texto? A ver si me pueden decir ahí. ¿De qué se habla? De los gatos. Excelente. Excelente, María Rangel. Y esto mismo, así esta misma aplicación de estrategia es lo que tenían que hacer la clase anterior de la guía. Ir paso por paso haciéndolo en la guía. ¿Ya? Entonces tenemos lo mismo, como dice María Ranger, identifica el tema, ¿de qué se habla? De los gatos. ¿Y ahí por qué? Porque aquí tenemos las pistas. Los gatos son animales mamíferos. La proximidad del gato con el hombre. Ahí dice convivía. ¿Quién convivía? Los gatos. Dice representado como un animal. ¿Quién? ¿Quién es el animal? El gato. Después dice, estas primeras culturas estaba asociado. ¿Quiénes estaban asociados? Los gatos. La idea es que esto yo estoy haciendo, esto se llama correferencia también, para tratar de no escribir gato, 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 gato todo el rato. Podemos cambiarlo por otras palabras, ¿ya? Por eso dice animal. Después dice, ya lo representaban, lo. ¿Quién es ese lo? El gato. Se creía que actuaban. ¿Quiénes? Los gatos. Era una especie de mensajero, los gatos, ¿ya? Tercero, dice, ¿de qué se dice acerca del tema? ¿Qué se dice del tema? Es decir, ¿qué se dice sobre los gatos? Se nos dice, se nos habla, porque ahí dice, se produjo la proximidad del gato con el hombre. Es decir, si yo lo dijera con mis propias palabras, sería, se habla sobre sobre la domesticación del gato, ¿cierto? Sobre la relación que existe entre el hombre y el gato. Porque no hace esto, este párrafo no habla, ¿cierto? Sobre cómo este inicio, porque aquí tenemos como la idea principal ahí, se produjo la proximidad del gato con el hombre, que esa es nuestra idea principal. Y luego de eso, nosotros le agregamos información, porque dice que después, ¿de dónde viene esta proximidad? Se habla desde la Babilonia antigua, se habla de Egipto. ¿Por qué? Porque se representaba el gato en el arte. También se habla sobre que algunas culturas lo asociaban a lo divino. ¿A quién? A los gatos, porque se tenía que ver con esta relación entre el hombre y el gato. Y después habla sobre cómo se transmite esta condición mágica, que sigue hablando de este otro tema, ¿cierto? Y habla sobre cómo se vinculaba a los gatos, sobre todo a los gatos negros, con las brujas, ¿ya? Pero todo el rato seguimos agregando información sobre esta proximidad de cómo se acerca el gato al hombre. A ver qué dice el chat de los gatos. Después dice, vamos a identificar la idea secundaria. Habla, dice, ¿qué información específica se entrega sobre la idea principal? Entonces, si dijimos que la idea principal era, se produjo la proximidad del gato con el hombre, ¿qué se dice
¿cierto? ¿Qué información se entrega a partir de eso mismo, ¿cierto? A partir de la idea principal. ¿Qué se dice de la idea principal? Dice que convivía con este de la antigua Babilonia y en el Egipto, ¿cierto? Eso se está hablando sobre el momento exacto donde el gato y el hombre empezaron a estar juntos. Se habla que estaba asociado a las divinidades, ¿cierto? Esto es solamente complemento, eso está explicando lo demás. Luego se supone que esta condición mágica se transmitió a lo largo del tiempo para asegurar la creencia popular medieval. Entonces, ¿qué se dice? El probable origen del acercamiento entre el hombre y el gato. Se le dice, ¿cierto?, cuando convivían en la antigua Babilonia y en Egipto. Luego, se hace una relación con la divinidad, ¿cierto?, que allí estaba asociada a divinidades. Y esta relación con la superstición de que existe de los gatos negros que tienen mala suerte, ¿cierto? Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí? Ya. Se entiende entonces que en este párrafo, entonces cuando nos... Gracias María Ranger también y el Jeremy que me estaba hablando. ¿Se entiende hasta ahí entonces? Y la María Betina que me responde. Que dentro de un párrafo, esto es lo mismo que ustedes tienen que crear en una respuesta. Esa es la idea, que vayamos trabajando esto así, porque ustedes tienen que ser capaces de darse cuenta de que cuando ustedes escriban, tienen que escribir primero una idea principal y luego nosotros complementamos esta idea principal. Solamente le adicionamos información, que pueden ser ejemplos, que pueden ser frases explicativas, ¿ya? No puedo escribir una idea principal tras otra. Por eso lo hace no coherente, no se entiende, ¿ya? Por eso después en los ejercicios que ustedes van a hacer, van a tener que ejercitar y ir revisando esto mismo. ¿Ya? Y finalmente, el paso número 4 era interpretar el propósito comunicativo del texto, y es decir, ¿qué nos quiere transmitir este texto? ¿Cierto? Y dice que nos quiere transmitir, nos informa sobre la relación que existe entre el gato y el hombre, donde este es considerado como un ser mágico. Eso es lo que nos quiere transmitir el texto. Y aquí yo hice un mapa conceptual, en realidad ustedes también pueden hacer eso el día de mañana. Si ustedes son capaces de identificar la idea principal y secundaria, ustedes después finalmente pueden hacer un mapa conceptual que es mucho más fácil también a la hora de estudiar, ¿ya? Entonces, mi tema son los gatos, ¿cierto? Del texto escribo gatos arriba. Y de esto se desprende que son animales mamíferos carnívoros. Establecen una proximidad con el hombre. Y esos son los ejemplos de convivencia en la antigua Babilonia y Egipto faraón. Bueno, y también es más fácil también para ustedes para estudiar. Si somos capaces de darnos cuenta de eso. O ustedes también cuando ustedes tienen ideas, ¿ya? Tengo muchas ideas, las voy escribiendo al lado, hago esta lluvia de ideas que vimos al comienzo y después nosotros esto lo organizamos y podemos escribir un texto que va a ser mucho más eficaz, ¿ya? Y les va a servir, en realidad esto sirve para toda la vida, ustedes van a seguir estudiando después, cuarto medio van a salir a un instituto o a la universidad y tienen que saber redactar su idea. Ya, entonces la actividad para ustedes va a estar disponible en WebClass, que va a ser la actividad número 3, que tienen que resolver la guía número 3 y enviar su fotografía a Classroom. Y aquí tienen los links. Aquí está el link del segundo medio A. Solo pinchan este link, ya, copio, pego, lo pongo ahí y voy a poder ser parte de la clase del segundo A, del segundo medio B o del C, ¿ya? Entonces ustedes siguen el link y van a ser parte. Profe, ¿eso dónde va a estar? ¿Perdón? ¿Eso dónde va a estar? Lo voy a subir a WebClass el PowerPoint, ¿ya? Y ahí ustedes lo pinchan y sigue después para poder hacer la actividad a Classroom. Y les voy a poner esto, que son las fechas importantes. Yo les dije que a fin de mes íbamos con la evaluación de esta unidad diagnóstica o unidad 0, ¿ya? Entonces en esta unidad 0 lo que ustedes vamos a trabajar va a ser comprensión lectora, que es lo que hemos estado viendo, cómo comprender el texto, cómo interpretarlo, qué nos dice. Y va a haber un ítem donde ustedes siempre van a tener que redactar
Ustedes van a tener que responder las preguntas de desarrollo, donde yo me voy a fijar en cómo ustedes redactan su idea principal y secundaria. ¿Ya? Este va a ser el lunes 29 de marzo y va a ser también una prueba online por webclass. Y luego el lunes que le sigue, 5 de abril, van a tener la prueba del libro. Recuerden que yo les había dicho que probablemente la prueba del libro iba a ser la primera semana de abril. Y va a ser Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier, que también lo tengo en Classroom, lo pueden descargar. Eso, vamos a dejar de compartir y les voy a mostrar la guía para que vean cómo está la guía y no me pregunten o me llamen por teléfono a las 10 de la noche. Y aquí está la guía. Guía 3, esta la vamos a cerrar. Compartir. Aquí está la guía. Entonces, la guía número 3 se llama Continuamos con el poder de las palabras porque seguimos la misma idea. O podría llamarse, como habíamos dicho en la clase, del de las ideas, secuencia de ideas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es nuevamente aplicar el paso a paso que acabamos de ver. Lea atentamente cada texto e identifica el tema, la idea principal y secundaria, estableciendo una conclusión o una interpretación de este texto comunicativo. Entonces, el texto número 1 dice la percepción. Ahí ustedes van a ver texto 1, 2, 3, y ese es todo. Tienen 3 textos. En los 3 textos tienen que hacer lo que acabo de decir. Van a leer el texto y me van a decir, ¿de qué se trata el texto? Y ese es el tema. ¿Qué se dice sobre ese texto? Idea principal. De lo que se dice de la idea principal, ¿qué es lo que nos complementa? Ya ahí vamos a ver. Ustedes pueden destacar el texto, pueden ir rayándolo, ya pueden ir viendo, acostúmbrense a rayar los textos, esa es la forma. Ustedes tenían que usar destacador, esta es mi idea principal, ocupo el rosado para destacar. Mi idea principal con amarillo fluor y las de secundarias con verde, y así ustedes se van acostumbrando a destacar la idea principal y la secundaria. Y luego de esa lectura, de darse cuenta de la idea principal y secundaria, solitos van a darse cuenta qué es el propósito comunicativo. ¿Qué me quiere decir este texto? ¿Qué nos quiere informar? ¿Ya? Y aquí tienen lo mismo en el texto 1, el texto 2, el texto 3. ¿Ya? Yo creo que les voy a agregar ahí como un recordatorio del paso a paso, se los puedo agregar, así como recuerda que el paso a paso era el que acabamos de ver en clase, que era este. Lee comprensivamente, identifica el tema y ahí uno escribe de qué se habla, qué se dice, qué información específica, ya. Una es lo mismo, es mecánico, ya, hasta que se vayan acostumbrando a hacerlo. Es importante que vamos aprendiendo esta estrategia porque nuestra primera unidad de que nos sigue en segundo medio es narrativa, y es narrativa de textos latinoamericanos, ¿ya? Vamos a leer harto textos, microcuentos, cuentos que van a tener ese carácter de textos de Latinoamérica. Entonces, como es narrativa, tengo que desprender y de este texto tan grande, darnos cuenta de cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria, ir viendo de qué trata, ¿ya? Ya, Vicente dice, ¿se puede editar el Word? No, y dice la guía, dice ahí arribita, esta guía debe ser transcrita en tu cuaderno. A ver, ya tienen que escribir. Me pueden escribir texto 1 y la respuesta, no es necesario que me escriba el texto, ¿ya? Texto 2 y la respuesta. Entonces, no se hace del Word, ya no me sirve. Todas las guías dicen arribita, esta guía debe ser transcrita en su cuaderno, ¿ya? Pero el texto, ya, ahí le respondí. Entonces, lo mismo me pasa con la guía número 1 y guía número 2, me escriben la pregunta y me escriben la respuesta. No me escriban 1 y respuesta porque a veces me mandan más de una foto y yo no sé cuál es la pregunta, 1, 2, 3, no sé. Entonces, es mejor que ustedes me escriban pregunta 1, me la escriban, ¿qué es? Bla, 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 y responden. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿Cuándo vas a subir el video a su Instagram?
voy a tratar todo lo posible de a más tardar en la tarde, porque terminan las clases y tengo que llevar a mi hijo al dentista. Entonces, después de eso, hago el video y lo subo. Porque ahora tengo clases de las 8 hasta la 1 todo el rato. Ahora me toca con el segundo C, después con el primero C, después con el octavo. Entonces no voy a alcanzar la hacer en el intermedio. Pero lo voy a hacer, ¿ya? Y se los voy a subir. Eso, bien, el Jeremy pregunta hasta cuándo hay plazo y la María Ranger les pone hasta el viernes. Perfecto. Y esto mismo lo voy a subir a Classroom también y lo voy a subir a WebClass. Entonces van a tener ahí en todas las plataformas para poder ver. ¿Alguna otra pregunta? Ya, perfecto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Suerte que se viene su clase de matemática. Que les vaya súper. Y también, gracias Vicente, que ustedes también tengan una buena semana. ¿Ya? Chaito. Cuídense.